Hola, ¿qué tal? Yo soy José Guadalupe Sánchez Velázquez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica Agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo, y esta es la práctica número uno de la materia de Sistemas Digitales Embebidos. Esta práctica se llama encendido y apagado de un LED con un PIC. El objetivo de esta práctica es encender y apagar un LED usando un PIC. En este caso se usa un PIC 16F1827 y se va a estar programando en lenguaje ensamblador. Los materiales que vamos a ocupar para esta práctica son: para el sistema mínimo vamos a ocupar un push button, dos capacitores de 22 picofaradios, un cristal de 4 MHz, una resistencia de 4.7 kilo ohms, una resistencia de 220 ohms y un LED. Vamos a trabajar con, como ya lo mencioné, con el PIC 16F1827. Vamos a usar un PIC-Kit 3 para cargar el programa, unos jumpers y una protoboard. Bien, como lo comenté al inicio, esta práctica la vamos a desarrollar con lenguaje ensamblador. Aquí tengo el código en la línea 6. Bueno, en la línea 2 podemos ver que usamos el PIC 16F1827. Después en la línea 6 seleccionamos el oscilador, eh, deshabilitamos el perro guardián, deshabilitamos la propiedad de Power Up Timer, deshabilitamos el código de protección, definimos unas variables. Para estas variables es necesario consultar el datasheet de este PIC. Posteriormente definimos otras variables que nos van a ayudar a crear un retardo de un segundo. Después indicamos el inicio del programa en la línea 18 y tenemos la etiqueta inicio. En resumen, lo más importante de esta etiqueta está en la línea 24, en donde en hexadecimal indicamos quiénes van a ser las entradas y quiénes las salidas. Como lo menciono aquí, las entradas se definen como 1 y las salidas como 0. Podemos ver que FE en hexadecimal, perdón, en binario es 1, 1, 1, 1, 1, 0. Eso significa que solo el primer pin va a estar declarado como pin de salida y el resto como pin de entrada. Y esa configuración la establecemos en el puerto B, así que solo el pin RB0 de este puerto va a estar definido como salida. Después pasamos a la etiqueta principal. Con bitset file ponemos en alto el pin RB0. Mandamos a llamar el segmento de código que nos va a dar un retardo de un segundo, que está en la línea 34 hasta la línea 47. Después ponemos en estado bajo el pin RB0 en la línea 31 y nuevamente mandamos a llamar este retardo de un segundo. Con goto principal hacemos que este segmento de código se repita como en un bucle infinito. Aquí tenemos el circuito físico. En el lado derecho podemos ver una fotografía de este circuito donde tenemos el PIC en el centro. De este lado tenemos los pines del PIC 3, tenemos el sistema mínimo que está conformado por la resistencia, el botón, y la resistencia va conectado a la patita 4 que corresponde al master clear. Por acá tenemos el oscilador. Esto, como ya lo comenté, va conectado a la patita 15 y 16 del PIC. Aquí tenemos el LED que vamos a hacer que se encienda y que se apague, y como ya lo mencionamos va conectado al pin RB0. Estas conexiones son para poder cargar el programa al PIC. Aquí tenemos la simulación en Proteus. Podemos ver que tenemos el PIC 16F1827, el sistema mínimo, el LED, y lo primero que hago es cargar el archivo hexadecimal de la práctica 1. Le doy en OK, ejecuto el programa y podemos ver que el LED enciende y apaga con un retardo de un segundo. Bien, ahora procedemos a ver el circuito en físico. De este lado tengo mi PIC 3 y para poder ver el circuito funcionando voy a cargar el programa correspondiente a la práctica 1. Le doy en abrir, lo cargo, y para que mi circuito pueda funcionar necesito habilitar la alimentación de 5 volts. Y
podemos ver que el LED enciende y se apaga con un retardo de 1 segundo, y finalmente concluimos con que el objetivo de esta práctica se ha cumplido.